Buenos días. Buen día, Doc. Buen día, doctora. Buenos días, Doc. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Qué tal su fin de semana? De Dios. ¿Tedioso? No, de Dios. Oh, bueno. Ok, entonces vamos a empezar nuestra clase de otra semana tediosa con clases virtuales y estábamos en la oxidación de los ácidos grasos. Dijimos que la oxidación de los ácidos grasos era importantísima para la producción de energía, sobre todo en actividades de larga duración, de más de media hora, y de moderada a baja intensidad, frente a una situación de ayuno, una situación de dieta hipocalórica, dieta restrictiva importante, o frente a estados que inducen cetogénesis, como el caso de la diabetes. En todas estas situaciones vamos a tener hormonas que van a estimular la actividad de la adeninato ciclasa, y de ahí estimulamos la producción de ATP a AMP cíclico, segundo mensajero muy importante, que activa diferentes proteínas, muchas diferentes, entre ellas las proteinquinasas, que van a activar a la lipasa de triglicéridos, lo que va a permitir la degradación de los triglicéridos a glicerol y ácidos grasos. El glicerol va a ir al hígado para volver a producir glucosa o eventualmente producir más triglicéridos, dependiendo de la situación hormonal. Y los ácidos grasos se volverán ácidos grasos libres, que no son tan libres como quisieran, porque no pueden estar paseando alegremente por la circulación, así que deben asociarse a un transportador mismo, que es la albúmina. La albúmina pasea distribuyendo los triglicéridos, los ácidos grasos por la circulación, por el cuerpo, por los músculos que los captan y los van a utilizar para la producción de energía en la beta-oxidación, que dijimos que era la vía más importante. La beta-oxidación no es la única oxidación de ácidos grasos, tenemos varias diferentes: la alfa-oxidación, la omega-oxidación, la oxidación de ácidos grasos de cadenas muy, muy largas. Así que tenemos diferentes opciones. La enzima responsable de la oxidación de los ácidos grasos es la carnitina palmitoil transferasa 1, que también la van a encontrar como carnitina acil translocasa 1, en lugar de palmitoil le ponen acil en el Harper, por ejemplo, pero es la misma enzima, carnitina palmitoil transferasa 1 o carnitina acil transferasa 1, por lo que yo les decía el otro día de que el prefijo acil o acilo se refiere a un ácido graso de manera inespecífica. Cuando hablamos de carnitina palmitoil, nos estamos refiriendo exclusivamente a la transferencia del ácido palmítico. Así que sí, quizá un mejor nombre es carnitina acil transferasa. Desafortunadamente yo llevo tantos años usando el mismo carnitina palmitoil que no creo que lo cambie por CAT, que es como catálisis, así también están abreviando ahora la enzima en el Harper. Dijimos que teníamos tres variedades, tres etapas completamente ligadas una a la otra: la activación, el transporte y la beta-oxidación. Denme un segundo porque está sonando la caldera de mi cocina, un cachito.
Muy bien, ya volví. Entonces tenemos estas etapas distribuidas una detrás de la otra, la activación, el transporte y la beta-oxidación. Dijimos que la activación consistía en la unión del ácido graso libre a una coenzima A. Esta unión del ácido graso libre a la coenzima A se llama activación. Y dijimos que la activación era fundamental para hacer lo que yo quiera con el ácido graso. Para que el ácido graso se pueda usar, es indispensable unirlo a coenzima A para activarlo. Si yo solo tengo un ácido graso libre, no puedo usarlo, necesito activarlo, unirlo a la coenzima A para su activación. La coenzima A es la vitamina B5, ya saben. Entonces, tengo la formación de un acilcoenzima A. La acilcoenzima A se refiere a un ácido graso inespecífico, un ácido graso que puede ser de 6 carbonos, de 20 carbonos, de 40 carbonos, saturado, insaturado, par, impar, no importa, es un ácido graso. Es una forma inespecífica de decir un ácido graso. Y eso es para ahorrarnos el detalle de tener que estar cambiando los prefijos durante cada una de las reacciones químicas cuando cambia el número de carbonos. Así que por eso se le puso así. Acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A ahora puede ser elongada, eso quiere decir que le puedo aumentar carbonos. Puede ser desaturada, eso quiere decir que le puedo poner dobles ligaduras en diferentes posiciones. Solamente puedo poner dobles ligaduras en la posición delta 4, delta 5, delta 6 y delta 9. Puedo también al ácido graso activado esterificarlo con glicerol y formar triglicéridos o formar fosfolípidos, o esterificarlo con esfingosina y formar esfingolípidos. Así que yo necesito la activación del ácido graso para cualquier cosa. Y por supuesto necesito la activación para la degradación, que es lo que nos interesa en este momento. El ácido graso entonces se activa y puedo degradarlo. La enzima responsable de esta activación, acilcoenzima A sintetasa, que tiene 5 variedades, 2 en el retículo endoplasmático, 3 en el retículo endoplasmático y 2 en los peroxisomas. Ya teniendo aquí la acilcoenzima A, que puede atravesar tranquilamente la membrana mitocondrial, ahora necesita entrar a la matriz, pero no puede entrar. Necesita asociarse a un transportador. Dicho transportador es la carnitina. Así que lo que hacemos es asociar el ácido graso con la carnitina, liberamos la coenzima A y formamos acilcarnitina, el ácido graso asociado al transportador. La enzima responsable de unir el ácido graso a su transportador se llama carnitina palmitoyltransferasa 1 o carnitina aciltransferasa 1. Inmediatamente unimos el ácido graso al transportador, lo podemos introducir gracias a una translocasa de ácidos grasos activados, que también se llama translocasa de carnitina acilcarnitina. Así que metemos acilcarnitina y cambiamos por carnitina que sale. Inmediatamente la acilcarnitina dentro es sometida a la actividad de la carnitina palmitoyltransferasa 2 o carnitina aciltransferasa 2, que se va a encargar de sacar el transportador, o sea, quitar la carnitina y unir el ácido graso a la coenzima A para volver a formar acilcoenzima A. Y este sí puede entrar a la beta-oxidación. Este era el transporte. Dijimos también que la carnitina es un péptido transportador de ácidos grasos de cadenas largas, porque los ácidos grasos de cadenas cortas entran y salen sin problema. Estos de ácidos grasos de cadenas largas se usa principalmente en el músculo, se deriva de la metionina y de la lisina y utiliza vitamina AC.
Y dijimos que había una gran cantidad de productos que se ofrecen en el mercado para quemar grasa y bajar de peso. Y dijimos que ustedes tenían que darle una leidita, una buscadita ahí en su tiempo de ocio para ver si la carnitina era útil o no era útil. ¿Alguien hizo esta pequeña búsqueda? Bueno, entonces aquí está nuevamente el gráfico del transporte de la carnitina, del transporte de los ácidos grasos. Aquí tengo la acilcoenzima A, entra al espacio intermembrana, y tengo la carnitina palmitoyltransferasa 1 o la carnitina aciltransferasa 1, y le une el ácido graso, repito, a su transportador, libera la coenzima A, la acilcarnitina, entonces entra, la carnitina sale por una translocasa y ya dentro de la matriz mitocondrial lo que va a ocurrir es que saco la carnitina del ácido graso, lo separo y uno nuevamente el ácido graso a la coenzima A y vamos a la beta-oxidación. La enzima más importante de la vía es esta, porque esta regula la entrada de los ácidos grasos para su oxidación, une el ácido graso al transportador para su oxidación. La carnitina palmitoyltransferasa 1 es una enzima muy regulada y va a ser estimulada por la presencia del glucagón y la adrenalina, y va a ser inhibida por un compuesto que se llama malonilcoenzima A, que es un derivado de la lipogénesis y que va a bloquear la entrada de los ácidos grasos. Eso quiere decir que el transportador de carnitina solamente va a ser unido al ácido graso cuando haya necesidades energéticas. Cuando haya necesidades energéticas, si yo no tengo requerimientos, si mis requerimientos son disminuidos, entonces no voy a tener perdón chicos, un inconveniente de sonido. Entonces, la enzima va a ser estrictamente regulada y por lo tanto no voy a poder aumentar la oxidación de ácidos grasos solo por ingerir carnitina, porque eso sencillamente no va a ocurrir. Yo puedo ingerir mucho carnitina, tener mucho transportador, pero no tengo ácidos grasos disponibles para entrar. No tengo la enzima lista para asociar al transportador, entonces no depende de la cantidad de transportador que yo tenga la oxidación de ácidos grasos, sino de los requerimientos. Si tú no tienes demasiados requerimientos, por más carnitina que tomes, no vas a mejorar la oxidación de las grasas. Entonces tengo por aquí a la utilidad de alguna forma de las grasas, de la oxidación, de la beta-oxidación, y como ya lo habíamos mencionado, está relacionada directamente esta oxidación con las necesidades de ver o de producir energía. El ácido graso se va a degradar, va a convertirse habitualmente en segmentitos
en segmentitos de 2 carbonos, que se llama acetilcoenzima A, y va a entrar al ciclo de Krebs para producir equivalentes reductores y energía. Sí, Debra, exactamente lo que estás diciendo. La carnitina no sirve para perder peso, tampoco es un termogénico. Te lo ofrecen en los gimnasios como termogénico, pero la realidad es que no acelera el metabolismo, no aumenta la degradación de grasa, no va a perder peso. Eso es muy importante. También es muy importante recalcar, aunque creo que ya se los he dicho alguna vez, pero vale la pena recalcar que no hay quema de grasa localizada tampoco. Entonces, es indispensable, si tú quieres bajar grasa, hacer actividad física sistémica. Si quieres aumentar el tamaño de un músculo, obviamente haces ejercicio localizado, pero el hecho de que solo hagas abdominales, por ejemplo, no va a causar que tú tengas quema de grasa solamente en la grasa abdominal. Así que no hay quema de grasa localizada y no bajo de peso mágicamente con medicamentos o con suplementos como la carnitina. Chicos, no se olviden, por favor, ponerme su asistencia en el chat. Solo tengo al Gustavo que no puede entrar a la reunión, dice, ya debió entrar, y a la Debra que estaba consultando alguna cosa. Entonces, cuando yo tengo ácidos grasos de cadena par, el producto es la acetilcoenzima A, que es un segmento de 2 carbonos. Cuando yo tengo ácidos grasos de cadenas impares, voy a tener también acetiles coenzimas A, puros segmentos de 2 carbonos, pero siempre genero un cachito de 3 carbonos que se llama propionilcoenzima A al final de la ruta metabólica. Entonces vamos a hablar de la oxidación propiamente de los ácidos grasos, ya que el ácido graso se activó, ya que el ácido graso se transportó, ya que está dentro de la matriz mitocondrial, entonces yo voy a someterlo a la beta oxidación. Y aquí está la razón por la que insistíamos en recordar cuál es el carbono 1, cuál es el carbono alfa, cuál es el carbono beta, porque la beta oxidación es la oxidación, la degradación del ácido graso entre el carbono alfa y beta. Entonces todo va a ocurrir aquí entre el carbono alfa y beta y se va a separar ese segmento de 2 carbonos. La beta-oxidación es la fragmentación del ácido graso en segmentos de 2 carbonos que se llama acetilcoenzima A. Así que todo lo que voy a hacer es ir fragmentando este ácido graso. Voy a intentar ir liberando este carbono de aquí para liberar por un lado un ácido graso con 2 carbonos menos y por el otro lado un acetilcoenzima. Entonces, lo primero que voy a hacer es actuar sobre el carbono alfa y beta. Y la primera reacción es una oxidación, por eso se llama beta-oxidación, porque yo voy a ir oxidando el ácido graso, sacándole hidrógenos hasta partirlo. Entonces, lo primero que hago es entra una molécula de FAD oxidado y sale FAD reducido. Este FAD reducido se llevó hidrógenos del carbono alfa y del carbono beta. Saca un hidrógeno de aquí, saca otro hidrógeno de acá. La enzima se llama acilcoenzima deshidrogenasa, evidentemente utiliza vitamina B2 y esta vitamina B2, este FAD reducido, va a ir a la cadena respiratoria a producir energía en la fosforilación oxidativa. Lo que me queda es un ácido graso insaturado trans. Fíjense, aquí está mi grupo carbonilo unido a la coenzima A. Este enlace se llama enlace tioéster, porque tiene el grupo tiol aquí, y es un éster. Entonces, este es el carbono 1, este es el carbono alfa, este es el alfa, este de acá, ahora es este es el beta.
Como yo saqué hidrógenos antes, entonces me queda una valencia libre en cada uno de los carbonos y como no hay con qué reemplazarla, entonces hacen dobles ligaduras con ellos, hacen un doble enlace, comparten más electrones entre cada carbono y me queda esta doble ligadura trans. ¿Se acuerdan que si los hidrógenos están del mismo lado es cis, pero esa es una doble ligadura trans? El producto de la oxidación del palmitoil coenzima A, aquí, o del acil coenzima A, si quieren, activada por la acilcoenzima A deshidrogenasa, se llama trans delta 2 enoil coenzima A. ¿Por qué trans delta 2? Porque tengo una ligadura trans delta en la posición más cercana al carboxilo, delta 2, enoil, la coenzima A, enoil, la doble ligadura unida a la coenzima A. El nombre describe la estructura del ácido graso trans, delta 2, enoil coenzima A, o también lo encuentran como enoil trans delta 2 coenzima A. Siguiente cosa, siguiente reacción. Yo necesito, repito, preparar el carbono beta, para que se separe de estos dos. Entonces, lo que voy a hacer para romper esta doble ligadura ahora es hidratar a la molécula. Hidrato a la molécula gracias a una enzima que se llama enoil coenzima hidratasa. Y fíjense dónde entró la molécula de agua. ¿Dónde entró la molécula de agua? Entró un oxidrilo completito aquí en el carbono beta y un hidrógeno más en el carbono alfa. Así que parto la molécula de agua y meto un oxidrilo aquí, mira, aquí está. Y para romper esta doble ligadura también le meto un hidrógeno en el carbono alfa y de esa manera ya queda esta estructura estable. Hidratación, enoil coenzima hidratasa. Y el producto de esta reacción se llama beta, porque en el carbono beta, hidroxi, tengo un grupo hidroxilo asociado a un ácido graso activado. Se llama beta hidroxiacil coenzima A. Lo que voy a hacer ahora es nuevamente oxidar, pero ahora voy a oxidar acá. Entonces voy a llevarme este hidrógeno y este hidrógeno del carbono beta nuevamente. De ahí el nombre, repito, beta oxidación. Saco este hidrógeno y este otro de aquí. Esto fue gracias al NAD. Entra el NAD oxidado, sale NAD reducido, le lleva los dos hidrógenos de ahí. La enzima se llama beta hidroxiacil coenzima deshidrogenasa, porque está deshidrogenando al beta hidroxiacilo. Y lo que me queda es este compuesto que se llama beta cetoacil coenzima A. Beta porque en el carbono beta tengo un grupo ceto. Acil unido a un ácido graso activado, beta cetoacil coenzima A. Si se fijan, esto es igual a esto. Así que lo que voy a hacer ahora es romper esta molécula acá en el enlace entre el carbono alfa y beta. Y para eso voy a meter una coenzima A. Entonces viene coenzima A. La enzima se llama tiolasa o acilcoenzima A acetiltransferasa. Y meto esto aquí. Rompo la molécula. Y al romperla, libero este fragmento rosa, que es un residuo acetilo, unido a la coenzima A, por lo tanto se llama acetilcoenzima A. Y del otro lado me queda un ácido graso activado también, porque tiene coenzima A, pero con 2 carbonos menos. Empecé con el palmítico y acabo en el mirístico. ¿Ya terminó la beta oxidación? No, de ninguna manera, porque este ácido mirístico tiene que volver a entrar a las mismas reacciones, hasta volver a sacar otra molécula de acetilcoenzima A. Y así, de manera sucesiva, hasta tener todos los fragmentos de 2 carbonos que yo pueda necesitar, o que yo pueda obtener, mejor
yo pueda obtener de este ácido graso de 16 carbonos. Entonces, fíjate, entró uno de 16, sale la coenzima A y me queda uno de 14. Otra vuelta, sale una acetilcoenzima A y me queda uno de 12. Y así sucesivamente. Aquí está mi ácido graso de 16 carbonos y voy cortando desde el extremo de acá. Esto es lo primero que corto. Corto acá y así sucesivamente voy cortando. Y fíjate cómo es un par, me van a quedar siempre fragmentos de 2 carbonos. Cuando son impar, en el extremo de acá, me va a quedar uno de 3. Y así se queda. Y va a ir a producir glucosa ese segmento de 3 que se llama propionil coenzima A. Ahora, en cada segmentito, en cada beta oxidación, hemos producido una molécula de NAD y una molécula de FAD, que eso implica energía. Así que cada vez que entra el ácido graso a la beta oxidación, va a generar una molécula de NAD y una molécula de FAD, que van a ir a la cadena respiratoria a llevar estos equivalentes reductores para convertirlos luego en energía utilizable, que es el ATP, proceso que es siempre aerobio. La oxidación de los ácidos grasos es siempre aerobia. ¿Por qué razón? Porque los equivalentes reductores que se generan en la cadena, en la beta oxidación, los equivalentes reductores que se generan en la beta oxidación tienen que ir a reoxidarse a la cadena respiratoria para poder producir energía. Si no se puede utilizar esos equivalentes reductores porque no hay oxígeno, el proceso se para. Así que es un proceso que se realiza en presencia de oxígeno, es aerobio estricto. La otra cosa que ocurre es que cada segmento de 2 carbonos que yo obtengo en la beta oxidación tiene que entrar a al ciclo de Krebs, porque es acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A entra al Krebs y se degrada y también produce un montón de coenzimas reducidas para producir un montón de ATP. Y obvio produce mucho dióxido de carbono y se produce mucha agua metabólica, producto de desecho del metabolismo, agua y dióxido de carbono. En el caso específico del ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, pues vamos a obtener 8 moléculas de acetilcoenzima A en su degradación. Voy partiendo y saco las 8 moléculas de mi ácido graso. Ahora, cuando los ácidos grasos son impares, el segmento de 3 carbonos que queda al final se llama propionil coenzima A. Este segmento de 3 carbonos que queda al final se llama propionil coenzima A. Esa propionil coenzima A, gracias a la vitamina B8, se va a convertir en metilmalonil coenzima A. Esta es una carboxilación donde utilizo energía y dióxido de carbono donado por el bicarbonato. Y la enzima responsable se llama propionil coenzima carboxilasa. La propionil coenzima carboxilasa nos permite carboxilar al propionil para convertirlo en metilmalonil coenzima A. Eso quiere decir que el propionil que tenía 3 se convirtió en metilmalonil que ya tiene 4. Ahora, ¿qué hago? Participa la vitamina B12. La enzima se llama metilmalonil coenzima mutasa. Muta, cambia las posiciones de algunos de los metilos que tiene metilmalonil en uno de sus carbonos, los reacomoda y forma succinil coenzima A. Y la succinil coenzima A entra al Krebs. Así que en los pares solamente se producen moléculas de acetilcoenzima A. En los impares se producen moléculas de acetilcoenzima A y una molécula de propionil. Esa molécula de propionil se va a convertir luego de varias reacciones en succinilcoenzima A que va a entrar al Krebs. Y este residuo de 3 carbonos de los impares es la única parte gluconeogénica de un ácido graso. La única parte gluconeogénica de un ácido graso es este segmento de 3 carbonos que se llama propionil coenzima A. Así que yo puedo producir glucosa a través de la degradación de las grasas, sí, pero solo de los impares y solo un cachito a partir de propionil coenzima A.
Entonces, esta es una representación igual. Moléculas de acetilcoenzima A que se generan en la degradación de un ácido graso de 16 carbonos. Y miren cómo se las representé. Así que un carboncito son 16. Cada 2 carbonos, un acetil, que va a ir luego al ciclo de Krebs. Y la beta oxidación son las rayitas amarillas. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuántas veces entra el ácido palmítico de 16 carbonos a la beta oxidación? ¿Cuántas veces entra el ácido palmítico a la beta oxidación? ¿Quién me va a contestar? Como no les gusta hablar, pues contesten en el chat. Como han visto en la diapositiva, se está marcando cada uno de los cortes, cada una de las entradas a la beta oxidación es un corte, y son 7 cortes. Entra 7 veces el ácido graso de 16 carbonos a la beta oxidación. 7 veces. Cada una de esas veces se produce una molécula de NAD y una molécula de FAD. Reducidos, obviamente. Y también cada 2 carbonos pues es una acetilcoenzima. No se olviden que el NAD y el FAD van a ir a la cadena respiratoria para generar energía en la fosforilación oxidativa. El FAD va a generar 1.5 ATPs, mientras que el NAD va a generar 2.5 ATPs. Ahora necesito que me contesten esto y no voy a contestar nada, no voy a decir yo nada hasta que ustedes me digan cuántos ATP se producen en la degradación total de un ácido graso de 16 carbonos hasta dióxido de carbono y agua. Siete ATPs, Vanessa. No, Doc, eso era del anterior. Ah, ese era el anterior. Entonces, aquí está mi ácido graso, ya dijimos. Sigan pensando, ¿no? O estén haciendo. Les estoy dando una guía aquí. Entre el Krebs. Una beta-oxidación, otro acetil. Una beta-oxidación, otro acetil. Otra beta-oxidación, otro acetil. Otra beta-oxidación, otro acetil. Otra beta-oxidación, otro acetil. Y otro acetil. Ya habíamos dicho que si son 16 carbonos, genera 8 moléculas de acetilcoenzima A que van a ir al ciclo de Krebs a generar energía. Y teníamos 7 veces la beta oxidación. Entonces, ¿cuántos ATP se generan en total en la oxidación del ácido palmítico? 28, 32. ¿Por qué 28, Ampuero? ¿Por qué 32, mi querido Sar? Sí, dijo que se generaban
1.5 y 2.5 serían 4. Y 4 por 8 son 32. ¿Pero por qué por 8? Porque tenemos 8 cortes. 8 No, moles. tenemos 7 vueltas. Las amarillas son las vueltas. 1, 2, 3, 4. Ah, verdad. Pensé que era por moléculas. No, por molécula de acetil no, pues las acetiles van al Krebs. Entonces ahí tengo una vuelta en acetil que va al Krebs y luego tengo otra vuelta, otro acetil, otra vuelta, otro acetil, otra vuelta, otro acetil, otra vuelta, otro acetil, otra vuelta, otro acetil. Y en la última vuelta, que son 4 carbonos, yo genero 2 moléculas más de acetil en la última vuelta. Así que son 8 moles de acetil, 7 vueltas de la beta-oxidación. Pero la pregunta no es cuántos ATP se generan en la beta-oxidación. Solito, porque además no ocurre solita, siempre ocurre acoplada a la cadena y a la fosforilación oxidativa y ocurre con el Krebs. Entonces, y para especificar eso dice hasta dióxido de carbono y agua. O sea, la degradación completa del ácido graso hasta dióxido de carbono y agua. ¿Cuántos ATP se generan? ...224... en la beta-oxidación. ¿Alguien tiene otra idea? Lucas, a ver, sorpréndeme, Lucas. Doctora, yo estaba pensando en... 224 es la página de la beta-oxidación. Ya, perdón. ¿Qué cosa? Estaba pensando que son más o menos 10 ATPs, ¿no? Formado en el ciclo de Krebs. No son más o menos, son 10 pues, sí. Sería entonces 80 el total, porque son 8 moles de acetil-CoA. Correcto, sí, eso por acetil. Eso por molécula de acetil. Pero te faltan los de la beta-oxidación. De NAD y FAD, ¿verdad? Del NADH, sí, de la beta-oxidación. Es lo que ya, bueno, en realidad no es que ya, sino que ya lo habían calculado de manera separada. El Ampuero dijo 28 ATPs. Sí, 28, pero era solo de la beta-oxidación. ¿Por qué 28? Porque como ya dijeron, tengo 4 ATPs en cada vuelta de la beta-oxidación. Y ¿por qué 4 ATPs? Porque tengo un NAD y un FAD en cada vuelta. Así que tengo 4 ATPs por vuelta. 7 por 4 son 28, que aquí yo se los desglosé. NAD, FAD, 28 ATPs. Más los 80 que acaba de decir Lucas. Entonces el total de ATPs es 108.
Menos 2, ¿por qué menos 2? Porque estamos reduciendo, quitando los 2 ATPs que se consumieron al principio en la activación. En realidad no son 2 ATPs, es uno solo, pero se usan 2 enlaces de alta energía. Así que se resta como si fueran 2, menos 2 ATPs. Y entonces yo tengo ahí 106 ATPs de ganancia total de la beta oxidación. Ahora hagan el mismo ejercicio, pero con los cálculos redondeados. Redondeados quiere decir 2 ATPs por FAD y 3 ATPs por NAD. Solo es para hacer el ejercicio. En el Harper está así tal cual, 2.515. Pero ahora para hacer el ejercicio hagan el cálculo de cantidad de ATPs que se producen en la beta oxidación de forma redondeada, es decir, con 2.5 ATPs por NAD y 1.5 y digo 3 ATPs por NAD y 2 ATPs por FAD. ¿Cuánto sería? ¿113 restando? 100. Total 113, ya restando los 2 enlaces de energía. Ok, ¿todos de acuerdo? Sí, doctora. No, pues, sí, doctor, ni siquiera se fijan. No puede ser lo mismo, porque en el Krebs, no puede ser esa cantidad, porque en el Krebs, acá son 12. Y acá lo reemplazas por 3 y acá por 2. 133. 133, exacto. 130, ay, güey, espera. 133. Menos 2 sería 131. Entonces, ¿por qué salió? Pues es lo mismo, solo que reemplacé con eso. Solo por molestar en realidad, ¿no? De esta cantidad de energía que se genera, más del 60% se libera como calor. Más del 60%. El Harper dice específicamente 33% de la energía se convierte en ATP. Bueno, más o menos 60%, un poco más, se libera como calor y el restante se convierte en ATP que se va a utilizar. Así que la energía generada en la oxidación de los ácidos grasos es sumamente importante. Aquí está desglosadito también. Y fíjense, este es el Leninger y tengo las enzimas que producen energía. Por un lado, la circoenzima deshidrogenasa que genera 7 FADs en la beta-oxidación del paseo palmítico. La beta-hidroxicircoenzima deshidrogenasa que genera NAD. Y luego todas las enzimas del Krebs, que ustedes supongo recuerdan perfecto que producen energía. La isocitrato deshidrogenasa que produce NAD, la acetoglutarato deshidrogenasa que produce NAD, la succinilcoenzima sintetasa que produce ATP, la succinato deshidrogenasa que produce FAD y la malato deshidrogenasa que produce NAD. Esto es Krebs, por eso es 8888. Suma de todo, 108 ATP. Ahora, por favor, calculen cuántos ATP se generan en la degradación de un ácido graso de 20 carbonos. En el examen estén segurísimos que voy a poner este tipo de preguntas con ejercicios. Así que hagan el favor de hacerlo. ¿Para qué sirve? Yo sé que no sirve para nada en la práctica médica, pero sirve para que aprueben bioquímica. Así que hagan el favor de hacer mis cálculos, de hacer estos cálculos. Primero el de 20.
130, Doc. Desglose, por favor. Ya tendríamos, para empezar, 8 vueltas de beta... No, 8 vueltas de beta oxidación. No. No, 9 tendríamos, perdón. Ya va a ser nuestro examen. Salió 136, doctora. ¿Por qué sale 136? ¿Por qué? ¿Por qué sale 136? Ahí está. Porque yo tengo 10 moléculas de acetilcoenzima A. Son 20 carbonos, pues 10 moléculas de acetilcoenzima A. Que entran al Krebs y generan 10 ATPs. Entonces tengo 100 ATPs ahí. 9 vueltas de la beta oxidación. 9 NADs genera 2.5 ATPs, 22.5. 9 FATs, 1.5 ATPs, 13.5. Y sumo todo y me sale 136. Menos 2 de la activación son 134. Correcto. Ahora de 132. Digo, perdón, de 32 carbonos, ¿cuántos ATPs se generan en total en la degradación completa? ¿218? Explíqueme por qué 218. Porque tenemos 15 vueltas y multiplicamos no por los FAT y los NAT, que es por 2.5 y 1.5, y tenemos 16 pares, digamos que va a ser, multiplicamos por 10 y sería 220 menos 2, 218. Exactamente. Exactamente. Aquí están 16 moléculas de acetilcoenzima A, 160 ATPs, 15 NADs y 15 FAT, porque son 15 vueltas. Y entonces tenemos 220 ATPs menos 2 de la activación, 218. Ahí está el cálculo de la energía. No olvidemos que de esta energía, el 60% se libra como calor y el restante va a ser ATP que sí voy a estar consumiendo, que voy a estar utilizando para las necesidades de la célula. Así que la cantidad de energía que se produce en la beta oxidación es tremenda. Este es el siguiente cálculo. ¿Cuántos ATP se generan en la degradación completa de un ácido graso de 17 carbonos? Teniendo en cuenta, nuevamente, las beta-oxidaciones, se las estoy marcando, pero no olviden que en la última beta-oxidación se va a generar un segmento de 3 carbonos. No se va a partir ese segmento de 3 carbonos en acetil y algo más, no. Voy a estar produciendo moléculas de acetil, pero en la última vuelta generó un acetil y un propionil. Este propionil, como ustedes se acuerdan, dijimos que se iba a carboxilar por la propionilcoenzima A carboxilasa, a metilmalonilcoenzima A, y por la vitamina B12 y la metilmalonilcoenzima A mutasa, a succinilcoenzima A, que va a entrar en el ciclo de Krebs. Teniendo esto en cuenta, díganme cuántos ATP se generan en la degradación
de un ácido graso de 17 carbonos. 200.5 o redondeando 201. ¿Por qué razón? Justifíquemelo, por favor. ¿Serían 106, doctora? ¿Por qué 106? Porque son 7 vueltas. Es lo mismo y consideramos como si fueran 8 grupitos, digamos. Multiplicando nos saldría 108 y menos los 206, creo. Es que tenemos un problema aquí porque no son 8 bultitos. Son moléculas de acetilcoenzima. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de acetilcoenzima que sí van al ciclo de Krebs. Pero me falta esta. Este bultito que tú dices. $110.5, doctora, 211 redondeando. No sé de dónde sacan 106, 111. ¿Por qué 106, 105.5? ¿De dónde sacan? ¿Cuántos ATP se va a generar aquí en la degradación de el propionil si entra en succinilcoenzima? Sigan pensando, discútanlo mientras voy a hacer pipí.
Ok, ¿ya decidieron? Entonces, aquí está. Teníamos 7 moléculas de acetilcoenzima A que va al ciclo de Krebs y producen 10 ATPs, son 70. 7 beta-oxidaciones, 4 ATPs, son 28 ATPs. Y lo que quedaba en duda era la molécula de propionil. Y la molécula de propionil entra a la mitad del ciclo de Krebs, exactamente a la mitad, y genera 5 ATPs. Exactamente, entró a la mitad. Y si ustedes cuentan, de propionil va a succinil coenzima A. De succinil coenzima A, succinato es un GTP. De succinato fumarato es un FAD. Y de malato oxalacetato es un NAD. Así que serían 5 ATPs. Y esa es la cantidad total de energía que se produce en la degradación de un ácido graso insaturado impar de 17 carbonos. Bueno, ¿cuál es la regulación? ¿En qué consiste la regulación? La regulación depende de la carnitina palmitoil transferasa 1 o de la carnitina acil transferasa 1. Esta es la enzima responsable de unir el ácido graso con el transportador. Y esta enzima va a ser activada por el glucagón, la adrenalina, la hormona de crecimiento, la vasopresina, la hormona estimulante de la tiroides y la hormona estimulante de los melanocitos. Pero, en realidad, las más importantes son estas 3. Glucagón, adrenalina y hormona de crecimiento. El efecto que tienen estas otras sobre la beta-oxidación es bastante bajo. En cambio, la carnitina, el glucagón, la adrenalina y la hormona de crecimiento tienen un efecto muy importante sobre la oxidación de los ácidos grasos. Por el otro lado, el inhibidor es un substrato que se llama malonil coenzima A, que es un intermediario de la lipogénesis. La malonil coenzima A se va a producir gracias a la influencia de una hormona que es la insulina. La insulina favorece la carboxilación de la acetilcoenzima A para formar malonilcoenzima A y empezar la síntesis de grasa. Cuando hablamos específicamente de malonil como sustrato va a inhibir a la carnitina palmitoil transferasa 1, pero el malonil se produce de manera indirecta influenciado por la insulina, así que la insulina va a tener un efecto sobre la beta-oxidación, pero no de manera directa, sino de manera indirecta a través de estimular la producción de un substrato de la lipogénesis que es el malonil coenzima A. Así que estos son los activadores, estos 3 los más importantes, y ese es el inhibidor de la enzima que se llama carnitina palmitoil transferasa 1 o carnitina acil transferasa 1. Les dije que había otras variedades de oxidación, en el Harper apenas las mencionan, así que yo solo se los voy a mencionar rapidito, pero no vamos a preguntar esto. La alfa-oxidación va a ocurrir en los peroxisomas, es importante para el metabolismo de los ácidos grasos ramificados, como el ácido fitánico. ¿Recuerdan? Cuando tenemos defectos en el metabolismo de los peroxisomas, teníamos una enfermedad. ¿Alguien recuerda cuál era la enfermedad por alteración en el metabolismo del ácido fitánico? Tampoco se peleen, ¿no? No, doctora, no sé, no me acuerdo cómo se llama. Ok. La enfermedad se llama enfermedad de Refsum y era por deficiencia de la enzima hidrolasa de ácido fitánico
que se encuentra en los peroxisomas. La omegaoxidación, aquí está. Tengo otra beta-oxidación que ocurre en los peroxisomas, que es una beta-oxidación de ácidos grasos de cadenas muy, muy largas, que incluyen ácidos grasos, por ejemplo, de 22, de 26, de 28, 30 y demás carbonos grandotes que se derivan de vegetales y de cerebritos de animales que ustedes puedan consumir. Por ejemplo, que será una quesadillita de cecitos de chancho o de cecitos de vaca, sesos así, el cerebro, pues. Yo no he visto aquí que coman mucho eso, pero bueno, en México se hacen mucho quesadillas de eso, son muy sabrosas. Se hacen también tortitas como frititos de esas cosas. Bueno, se comen de diferentes maneras. Y estos ácidos grasos que son abundantes en el sistema nervioso tienen ácidos grasos de cadenas muy, muy largas. Genera acetilcoenzima, la degradación de ácidos grasos de cadena muy larga, y genera NAD reducido, pero este NAD reducido no va a ser utilizado como fuente de energía porque tengan en cuenta que es en los peroxisomas, y en los peroxisomas yo no tengo cadena respiratoria. Así que el objetivo de degradar estos ácidos grasos de cadenas muy, muy largas es generar segmentos más cortitos de 4, de 6 carbonos, hasta de 8 carbonos que pueden atravesar tranquilamente a la mitocondria, entrar a la mitocondria y producir en la mitocondria ya energía. Pero el NAD reducido producido en el peroxisoma va a ser responsable de ayudarnos a la generación de peróxido de hidrógeno, que es importantísimo como mecanismo de defensa para generar lo que conocemos como estallido respiratorio. La omegaoxidación ocurre en el retículo endoplasmático y empieza por el extremo del metilo terminal. Y esta omegaoxidación se va a generar cuando tenemos demasiados ácidos grasos degradando. Entonces empezamos a hacer omegaoxidación produciendo ácidos dicarboxílicos que pueden, por un lado, degradarse en la mitocondria, porque pueden entrar y degradarse en la mitocondria, o bien, si son demasiados, eliminarse por la orina. Cuando tenemos ácidos grasos insaturados, aquí están los ácidos grasos insaturados, lo que necesitamos hacer es romper las dobles ligaduras. Entonces, este ácido graso, por ejemplo, el ácido oleico, se activa, se convierte en oleicoenzima A y entra a la beta-oxidación normal. La beta-oxidación como cualquier otra. La misma, hasta que llegamos a la doble ligadura. Esta es una doble ligadura cis. Aquí está. Doble ligadura cis. Entonces, lo que yo tengo que hacer es volverla trans, ¿recuerdan? Dijimos que era doble ligadura trans para la beta-oxidación. Entonces, la enzima que participa aquí, cambiando la posición de la doble ligadura, se llama enoilcoenzima A isomerasa. La enoilcoenzima A isomerasa es una enzima que colabora con el catabolismo de los ácidos grasos insaturados para poder modificar la posición de la doble ligadura, que generalmente es cis, para ser trans. Si fuera trans normalmente, pues no pasa nada de grado y ya, como si fuera un saturado. Pero si es cis la doble ligadura, tengo que voltearla, tengo que modificarla, tengo que isomerizarla, y la enzima se llama enoilcoenzima isomerasa. Enoilcoenzima A porque es un ácido graso insaturado. El enoil es de la doble ligadura y que reacomoda la posición de la doble ligadura y lo vuelve trans. Entonces ya tengo un trans enoilcoenzima común y corriente y continúo la beta-oxidación. También yo podría degradar directamente la doble ligadura a través de esta otra enzima que se llama 2,4-dienoilcoenzima reductasa, que elimina la doble ligadura directo. Pero eso ya dependerá de qué posición se está acomodando. Si llega directo acá, en esta posición, tengo que cambiarla. Pero si tiene un espacio más, la puedo reducir de manera directa. Así que las dos enzimas que participan en la oxidación de los ácidos grasos insaturados son la enoilcoenzima isomerasa
y la 2,4-dienoil coenzima reductasa. Estas dos enzimas nos ayudan a reorganizar la estructura del ácido graso insaturado y poder eliminar las dobles ligaduras para poder continuar con la degradación y la producción de energía. Doc, Sí. Doc, ¿Sí? ¿por qué dicen? Entonces las grasas trans serían las que nosotros procesamos. Nosotros procesamos todas, pero las trans son las que tienen dobles ligaduras así, trans, que acaban siendo ácidos grasos como si fueran saturados sumamente rígidos. Si hablamos de degradación, es más fácil degradar un trans que un cis, porque el trans ya está listo para ser degradado. Entonces, ¿por qué al comer dice, o sea, al menos aquí hay productos que dicen contiene grasas trans y Pero dicen que son malos? Sí, y lo mencionamos la clase anterior o anterior, o antes, no sé, pero ya lo mencionamos. Los ácidos grasos cis, con dobles ligaduras cis, son muy irregulares en su estructura, lo que hace que la membrana se vuelva fluida. En cambio, los ácidos grasos trans son muy rectos, porque como se gira la cadena, la estructura es muy recta, muy lineal, muy rígida. Y eso genera un endurecimiento de las membranas y favorece la producción de ateromas. Así que el problema de los trans no tiene que ver con su degradación, porque se degradan igual o un poco más fácil que los cis, sino tiene que ver con el almacenamiento. Como dijimos, los ácidos grasos se introducen directamente a nuestras membranas. Así que yo absorbo ácidos grasos que me comí de un chanchito o de un silpanchito o de algo que tiene muchas grasas trans. Esas grasas que me estoy comiendo, algunas pueden ser degradadas, pero algunas otras van a entrar a nuestra membrana y se van a quedar ahí en nuestra membrana y van a generar una membrana rígida. Entonces, el problema de las trans es ese, que son muy rígidas y favorecen de manera excesiva la formación de ateromas y le dan más rigidez a la membrana, limitando la funcionalidad de transporte que tiene la membrana. Ese es el problema, no la degradación, porque yo la degrado tranqui. El problema es que no todas se van a degradar, sino que muchas se van a entrar a tus membranas y van a generar una membrana más rígida, más fluida, más rígida, más dura, menos fluida, y eso puede causar también más riesgo de aterosclerosis. Dime. Gracias. Ok. Bueno. Entonces, por ejemplo, hay algunos animalitos como estos, los caballitos, que tienen una enorme oxidación de grasas y la oxidación de sus grasas genera agua. Y por eso ellos pueden estar mucho tiempo sin tomar agua porque están produciendo agua endógena, agua metabólica, una gran cantidad de agua por la reserva de grasa que tienen en sus jorobitas. Así que oxidan, pero producen mucha agua y eso les permite estar adaptados a un clima con poca agua. Y los osos hibernan, pero antes de entrar a hibernación, comen cantidades industriales, engordan terriblemente, entran a su periodo de hibernación y duermen. Y durante ese periodo de que están durmiendo, están consumiendo toda esa energía que había sido almacenada. Esa energía es grasa. Y esta grasa les permite mantener su estado hemodinámico, su estado catabólico dentro de parámetros normales y 6 meses más tarde salen flaquitos, obviamente, súper flaquitos, pero vivos y coleando y listos para tragar durante otra buena temporada. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas con la degradación de los ácidos grasos? Bueno, las enfermedades son muy raras y se caracteriza por deficiencias de las enzimas del metabolismo. Por ejemplo, la deficiencia de la acilcoenzima deshidrogenasa es una enfermedad que se caracteriza básicamente por tener hipoglicemia, cardiomiopatía, rhabdomiolisis y mioglobinuria.
Es una enfermedad que tiene varias divisiones, varias clases, porque tengo diferentes enzimas. Tengo 5 variedades de esas enzimas, igual que la circoenzima sintetasa. Y entonces la variedad de presentación de la enfermedad también es muy interesante. Aparece generalmente la forma más grave en la infancia y tiene una enorme mortalidad y es muy difícil hacer el diagnóstico para variar. Se acumulan ácidos grasos, se incrementa la presencia de ácidos dicarboxílicos, lo que genera acididad dicarboxílica y acidosis metabólica, que serían los 2 datos que nos permitirían hacer el diagnóstico. Si es que lo pensamos, es muy, muy difícil pensarlo porque es muy rara esta patología. La más común en Europa, al menos, donde sí se hace un seguimiento detallado de estos errores y de estas muertes neonatales, es la deficiencia de la circoenzima deshidrogenasa de cadena media, la que se encarga de la oxidación de ácidos grasos de 6 a 10 carbonos. Según los datos europeos, es una enfermedad que es frecuente, pero frecuente, me refiero a esta es la frecuencia, no es frecuente, me refiero a la frecuencia de esta enfermedad, es 1 en 14.000 nacimientos, es la que tiene mayor incidencia en Europa, causa hipoglicemia severa y puede hacer que el niño se muera rápidamente por una hipoglicemia. Así que hay que darles unas dietas especiales, eliminando de las dietas los ácidos grasos de cadena media. La otra enfermedad que tienen que recordar, esta sí se pregunta mucho en el examen, se llama el síndrome de Zellweger. El síndrome de Zellweger es una enfermedad que también se conoce como síndrome cerebropatorrenal. También es rara, es genética y rara, y se caracteriza por la ausencia de peroxisomas. No hay peroxisomas. O los que hay son inútiles, son ineficientes, no ayudan en la degradación de los ácidos grasos de cadenas muy, muy largas y por lo tanto esos ácidos grasos se empiezan a acumular. Se acumulan ácidos grasos de más de 24, 26 carbonos hasta 38 carbonos. Generan esta acumulación en el tejido cerebral, genera desmielinización, daño neurológico severo y la muerte antes del primer año de vida. Un dato clínico muy característico de esta enfermedad es esta mancha roja que tienen aquí, que se llama mancha de Rushfield. Esta es una mancha muy característica de los niños que tienen el síndrome de Zellweger por deficiencia de peroxisomas. No se olviden, chicos, que en el examen voy a poner algunas imágenes de las que les estoy mostrando. Entonces, les pongo al chiquito les puedo poner cuál será la deficiencia que presenta este chavito. Entonces ustedes tienen que poner Zellweger o deficiencia de peroxisomas o algo por el estilo. La deficiencia de carnitina es una enfermedad rara también, se ve en el recién nacido prematuro y también se puede morir de hipoglicemia si no te das cuenta rápidamente. Si te das cuenta, entonces el niño come más frecuentemente, haces una dieta especial, le das suplemento con carnitina y se acabó el problema. En adultos solo vamos a encontrar hipoglicemia y debilidad muscular. La deficiencia de la carnitina palmitoil transferasa 1 es otro de los grupos de enfermedades poco frecuentes del metabolismo de las grasas. Afecta principalmente al hígado y, bueno, tenemos, obvio, problemas en la oxidación de los ácidos grasos y en la cetogénesis. Estos pacientes también van a tener hipoglicemia, irritabilidad, hiporexia, pueden tener crisis metabólicas que los lleven eventualmente a la muerte con crisis convulsivas, hipoglicemia y la muerte. Los hipoglucemiantes orales pueden bloquear a la carnitina palmitoil transferasa 1 o carnitina aciltransferasa 1. Los hipoglucemiantes orales, como la glibenclamida y la tolbutamida, son medicamentos que pueden, al bloquear a esta enzima, causar hipoglicemia. Pero bueno, en realidad yo no estoy buscando hipoglicemia en un diabético, sino estoy buscando que normalice sus niveles de glucosa, porque ellos tienen hiperglicemia. Así que al darle estos medicamentos estoy induciendo que disminuya su nivel de glucosa. Se llaman hipoglucemiantes orales, son 2 de los muchos hipoglucemiantes orales que existen en el mercado. Y tenemos aquí el Garnica de Picasso.
que está actualmente exhibido en el Museo Reina Sofía, que está en la ciudad de Madrid, y ustedes pueden verlo el rato que quieran, gratis, después de las 5 de la tarde. Cuando tengan tiempo, pueden ir al Museo de la Reina Sofía. ¿Preguntas, chicos? No, ¿verdad? Ustedes nunca tienen preguntas. Yo ya les he dicho que es el grupo más participativo que tengo, ¿no? Bueno, es excelente. Entonces, si no hay preguntas, supongo que está todo clarísimo. La próxima clase vamos a hacer cetogénesis y vamos a empezar ya a síntesis de lípidos. Por cetogénesis es un tema cortito. Entonces, si no tienen consultas, ni preguntas, ni nada, pues los dejo libres. Ponga su bye bye en el chat, por favor. Goodbye, gracias, listo, sí, cualquier cosa pongan en el chat. Y nos vemos el próximo miércoles. Espero que con un poco más de participación de ustedes. Muchas gracias, niños. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, Chayo. doctora, cuídese. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Chao, doctora. chao. Erika, ¿quería decir algo, Erika? Debra, levantaste la mano. ¿Quién levantó la mano? Yo, Doc, tengo una duda sobre el ejercicio que hicimos sobre el propionil. ¿Me podría explicar otra vez eso, por favor? Del propionil. Sí, me he confundido un poco sobre si el propionil da entonces siempre 5 ATPs. Sí. Espérame, déjame ver qué se podría hacer. Dame un segundo. Dame un segundo. Voy a mi pizarra. ¿Por qué voy a la pizarra? Porque hay que recordar el Krebs, ¿no? Entonces, a ver, aquí está mi lapicito. Aquí está. Entonces, aquí tengo mi propionil. Ay, ¿por qué le puse propionil? No, voy a borrar. Entonces, aquí tengo propionil. Ese es el propionil, ¿ok? El propionil tiene 3 carbonos, entonces se va a convertir luego de varias reacciones en succinil. ¿Qué? Succinil coenzima A, ¿ok? Ahora, succinil coenzima A entra al ciclo de Krebs. Este es propionil. Propionil. Que es el último el producto final de la degradación de ácidos grasos impares. Entonces, ¿qué le hacemos al succinil? El succinil entra al Krebs y se convierte en succinato, ¿no? Y aquí, bueno, primero voy a poner el Krebs y luego pongo la energía. De succinato vamos a fumarato. De fumarato vamos a malato. Y de malato, vamos a oxalacetato. Y de oxalacetato tendríamos que nuevamente empezar el ciclo para formar acetilcoenzima, para unirse con acetilcoenzima. Entonces, este sería el Krebs que funciona. Basta disculpar mi belleza de escritura. Entonces, acá yo tengo la producción de un GTP. Acá yo tengo de succinato fumarato un FAT. Reducido, obviamente.
Y luego acá yo tengo un NAD. Reducido, obviamente. Esa es la cantidad de energía que se produce. Un GTP más 1,5 del NAD, del FAT, más 2,5 del NAD son 5 ATPs. ¿Por qué no es completo? Porque acá yo tendría que poner, tendría que agregar una nueva molécula de acetilcoenzima. Entonces este oxalacetato va acá para continuar el ciclo, pero tengo que poner otra molécula de acetilcoenzima, una más, que tendría que entrar aquí para continuar el ciclo. El propionil no hace el ciclo completo como la acetil. El propionil se queda aquí, en oxalacetato. Por eso decimos que es el único substrato gluconeogénico. Y la energía que genera solo es la mitad de un ciclo de Krebs. Y no se oxida por completo, porque va a generar glucosa. No sé si quedó más claro, Debra. Sí, Doc, muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces, ya saben, cualquier consulta, pues estoy disponible si es que lo necesitan. Ahora sí, entonces, nos vemos, niños. Si no hay más preguntas. Ahí voy. Nos vemos. Cuídense mucho. Pórtense bien.